Hermanos, otra vez nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios en este domingo precioso que es un día especial y es el Día de las Madres. Primero, felicidades a todas las mamás de la congregación y a todas las mamás del mundo porque desarrollan un papel muy especial de parte de nuestro Dios. Si no predico de las mamás, yo creo que las hermanas se me ponen y se me enojan. Por eso es que hoy hemos ocupado este domingo para dar un pequeñito tema acerca de la mamá. Antes que nada me gustaría mucho orar para ponerme en las manos del Señor y luego después tocar el tema. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros y, Señor, has bendecido nuestra vida grandemente. Mi Dios, aquí estamos nuevamente, Señor, para compartir tu palabra. Señor, es tu palabra, no la nuestra, Padre Celestial. Es tu escritura, no la nuestra, Padre bendito. Y, Señor, hoy queremos hacerlo con sencillez, dependiendo totalmente de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Y así de esta manera, Señor, que Él sea el que tome el control y el que dé la enseñanza, Padre. Nosotros hacemos nuestro trabajo, Padre, hacer el bosquejo, Señor, pero tú eres el que le das vida a tu palabra, Señor, y esa es la petición nuestra que en este momento yo hago, Padre, que seas tú, Señor, el que le dé vida, que seas tú el que nos enseñe, Señor, y que el que está aquí, Señor, solamente sea un instrumento en tus manos. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre que oramos, cuando tomamos, Señor, la palabra, tú contestas nuestra oración y de antemano yo te doy gracias. Bendito Dios, sé con nosotros, Señor, sé con tu iglesia, ahí donde está, en sus casas, Señor. Y Padre, síguelos bendiciendo como hasta hoy lo has hecho. Y en esta hora bendícenos con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que vamos a utilizar, me gustaría que lo pusieran ahí en sus Biblias, es Éxodo capítulo número 2, del versículo 1 hasta el 10. Lo voy a leer para que sirva de base para nuestra meditación. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Este es un pasaje muy conocido y quiero utilizarlo yo para hablar un poquito acerca de las madres. ¿Okay? Y lo muy curioso es que en este pasaje que yo voy a utilizar para hablar acerca de las madres, no aparece la madre de Moisés más que en menciones muy, muy cortitas. Más adelante vamos a tocar este pasaje. Antes quiero compartirles algo. Hay una bendición muy especial de parte de Dios para la mujer. Esa bendición muy especial de parte de Dios para la mujer es cuando ella se convierte precisamente en madre. Y yo quisiera compartir esto precisamente, que es una bendición de la mujer. Si usted abre su Biblia en Lucas capítulo número 11,
versículo 27, dice lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En este versículo, cuando menos, hay dos cosas que es una bendición de Dios para la mujer cuando se convierte en madre. La primera cosa que es una grande bendición de Dios para la mujer es que ella tenga el milagro de la reproducción, que sea precisamente en su vientre donde se forma el nuevo ser, donde se crece, se pasa de la etapa de embrión al feto y luego el niño crece. Y esta es una grande bendición, ¿verdad? Que ella sea precisamente el instrumento de Dios para la reproducción y que culmine precisamente con lo que dice Éxodo capítulo número 2, ¿okay? Que es la culminación de la reproducción. Está ahí en Éxodo capítulo número 2. Dice: la que concibió y dio a luz un hijo. Y esto es precisamente, ¿okay?, la culminación de esta grande bendición que es de parte de Dios, que es la reproducción, el hecho de que conciban, de que se desarrolle y que dé a luz a un hijo. Esa es la primera. Y en Lucas 11 dice lo siguiente también: bienaventurado eres no porque solamente la mamá lo trajo al mundo a Jesús, sino también los pechos que mamaste. Y esa es la segunda cosa que Dios ha hecho, que es una grande bendición para la mujer cuando se convierte en madre. Y es precisamente la bendición de la lactancia materna. Hoy en la actualidad se pone mucho énfasis precisamente en la lactancia materna. Y se pone mucho énfasis en la lactancia materna porque la leche materna es la mejor leche que el niño puede recibir. Prueba de ello es que en el Antiguo Testamento los niños tomaban leche o estaban alimentados a seno materno hasta que ocurría el destete. Y el destete ocurría más o menos entre 3 y 4 años. ¿Okay? Yo sé que a lo mejor muchos pueden decir que ya a esa edad ya la leche materna ya no es buena, ¿okay?, o ya no sirve a la edad de 3 o 4 años. Y bueno, a lo mejor esto sí es cierto. Pero la grande bendición que es que en la lactancia, en los primeros años, la mujer tenga grande bendición de Dios de amamantar a su hijo. La tercera grande bendición de Dios es algo maravilloso, porque la mamá es la primera en hacer un vínculo afectivo con su hijo. Desde el momento de la concepción, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen y empieza la fase embrionaria, es desde ese momento en que el niño puede sentir precisamente el amor de la mamá. Esto es bien sabido, que los niños saben perfectamente si son niños deseados o son niños rechazados o son niños no deseados. Y esto se debe precisamente al vínculo afectivo que se hace con el bebé. Y esto es una grande bendición de parte de Dios, porque ella es la primera en hacer este vínculo. Se habla mucho hoy de que el papá acueste a la mamá, empiece a sobar el estómago y que le habla al niño que tú eres mi bebé, vas a ser bonito, etcétera, etcétera. Pero ese sería un vínculo secundario. El primero es el de la madre. La cuarta bendición que la mamá tiene es que sea precisamente el primer ser humano que el niño reconoce. Quiero platicarles esto. Nosotros tenemos la costumbre en la iglesia que los niños chiquitos son presentados ante Dios y hacemos una oración para ellos. Y yo siempre tengo la costumbre de que le pido al niño,
a la mamá para orar por el niño. Y no sé si ustedes se han fijado que cuando yo estoy orando por el niño, la mayoría de los niños por los cuales yo he orado en la iglesia, al momento en que yo los tengo cargados, ellos empiezan a llorar. Y empiezan a llorar porque desconocen precisamente los brazos míos. Los tomo de los brazos maternos, ¿ok? Y de alguna manera el niño desconoce mi figura o me desconoce a mí y el niño empieza a llorar porque precisamente esta es una grande bendición, ¿ok? Que el niño reconozca siempre a su mamá como el primer ser humano. La quinta bendición que las mamás tienen, y es una bendición muy especial también, es que la mamá es la primer persona en educar al niño. Y esto, ahorita vamos a hablar de ello en Éxodo capítulo número 2. Es la primer persona que tiene la oportunidad de educación. Y por ahí hay un dicho que dice que la educación se mama en el hogar. Y entonces esto quiere decir que la educación empieza desde que el niño está precisamente siendo alimentado en el seno materno. Entonces, es un gran privilegio que tiene la mamá, que nosotros como papás o como varones no tenemos. Entonces, hay que reconocer que Dios ha puesto algo muy especial en las mamás, y algo muy especial es la reproducción, es la lactancia, es el vínculo afectivo que hace, es que el niño reconozca a mamá como el primer ser humano, y es precisamente que la mamá tenga la oportunidad de poner las primeras bases de la educación en el niño. Muy bien, esto era nada más así una pequeñita meditación o pequeñas cosas que yo he encontrado. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje. Éxodo capítulo número 2. Éxodo capítulo número 2 empieza de la siguiente manera. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y cuando yo leo toda la historia, desde el 1 hasta el 10, voy a encontrar que esta historia es el principio de la vida de Moisés. Porque a eso se refiere esta historia. Y lo muy interesante de esto es que aquí nada más dice que un varón de Leví, de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y no da su nombre, ¿ok? Y esto no da su nombre. Y esta mujer que concibe y da a luz, ¿ok?, a un hijo y que lo cuida, etcétera, etcétera, es una mujer que en este pasaje específicamente permanece en el anonimato, ¿ok? Y este anonimato, ¿ok?, nosotros, si queremos saber el nombre de esta mujer, entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia e investigar quién es esta mujer que dio a luz a este niño que posteriormente se llamó Moisés. ¿Okay? Porque en Éxodo capítulo número 2 no da precisamente el nombre. Y cuando yo quiero investigar quién es la mamá de Moisés, hay nada más 2 pasajes en la Biblia que hablan precisamente de el nombre de esta mamá. Y el primer pasaje está en Éxodo capítulo número 6, versículo número 20. Y dice así, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 136 años. Y entonces aquí nosotros tenemos la aclaración precisamente del versículo número 1. Dice, un varón de la familia de Leví. ¿Quién fue ese varón de la familia de Leví? Fue precisamente el Amram. Y dice el pasaje,
fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cómo se llamó esa mujer que era hija de Leví? Se llamó precisamente Jocabed. Entonces, el primer pasaje que yo puedo encontrar en la Biblia que me habla sobre el nombre de la mamá de Moisés es el 6:20 de Éxodo. Y el otro pasaje que habla precisamente de el nombre de la mamá de Moisés es Números, capítulo número 26, versículo 59, que dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabed. Y aquí dice, hija de Leví. Y esto concuerda precisamente con Éxodo capítulo número 2, que dice que tomó por mujer a una hija de Leví. Esta mujer, hija de Leví, se llamó Jocabed. Y luego dice que le nació a Leví en Egipto. Y aquí tenemos el nacimiento de esta mujer. Nació en Egipto, y en Egipto durante el período precisamente de la esclavitud de Israel. Entonces Jocabed fue una mujer que nació siendo esclava. Y luego dice, esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés. Y esto concuerda con el pasaje de Éxodo 6:20 que dice que tenía hijos a Aarón y a Moisés. Pero aquí dice, y a María, su hermana. Y entonces aquí nos da más datos acerca precisamente de la mamá de Moisés, que ella concibió y tenía a Aarón, a María y al más chico que se llamó Moisés. Ahora, volviendo precisamente a Éxodo capítulo número 2, esta historia que está en Hechos capítulo número 2, versículos del 1 hasta el 10, debería ser la historia de Jocabed. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta historia realmente habla de Jocabed. Y cuando yo leo el pasaje 2:2 dice así, la que concibió, 1, dio a luz, número 2, vio que su hijo era hermoso y lo escondió. ¿Quién? Jocabed. 3, no pudiendo ocultarle más, hizo una arquilla. ¿Okay? Entonces estas son acciones de Jocabed. Hizo una arquilla, puso al niño ahí, lo puso a la orilla del río en un carrizal. ¿Okay? Sabía perfectamente Jocabed que en esa área se movía la hija del faraón, y entonces ella tenía un plan bien definido. Entonces, por eso yo digo que Éxodo capítulo número 2 debe ser la historia precisamente de Jocabed y no tanto de Moisés. Porque si yo voy a ver a Moisés aquí es un recién nacido, que hay 3 meses, es un lactante que depende 100% de los cuidados maternos. Y bueno, está bien, Dios así lo puso, pero esta historia es precisamente la historia de Jocabed. Y lo vemos por estas acciones. Ahora, ¿no tenemos más en la Biblia, más información acerca de Jocabed? Todo lo que nosotros podemos encontrar acerca de Jocabed están en los 2 pasajes que vimos en el capítulo número 6:20 y en Números 26:59. Y entonces vamos a auxiliarnos de estos pasajes para poder hacer un análisis más o menos de la mamá de Moisés. La primera cosa que tengo que decirle, dice aquí, hija de Leví. Y como hija de Leví, es precisamente descendiente de la tribu de Leví. Aquí en este momento todavía no hay orden sacerdotal.
Aquí en este momento, Leví todavía no había sido constituido como la tribu que iba a ser de los levitas. Aquí solamente nosotros podemos entender que es descendiente de Leví, la tribu que posteriormente fueron los levitas, y de Aarón, que es también de la tribu de Leví, salieron posteriormente los sacerdotes. Entonces, aquí lo que podemos encontrar es que es hija de Leví, que fue esclava en Egipto, que nació siendo esclava. Número 3, que fue educada por su padre, y esa educación que recibió de su padre o de su madre fueron con los principios de los judíos. En este momento que nosotros estamos leyendo la Biblia, no hay ley de Dios. Esto es bien claro, y esto quiero aclararlo. En este momento todavía la ley de Dios no se ha entregado, porque la ley de Dios vino precisamente con Moisés. Y entonces, cuando yo veo que Jocabed recibe una educación, entonces es más mérito el hecho de que Jocabed reciba esa educación y sostenga precisamente esos principios educativos que ella recibió de Leví, o bien de su mamá, por una tradición oral. Y esto nos manda a algo más importante, que esa creencia de la mamá de Moisés, de Jocabed, no solamente forma convicciones en ellas que las sostiene durante toda la vida, sino que Jocabed, aparte de sus convicciones que tenía, ¿okay?, en su relación con Dios, con Jehová, también ella genera una fe pura y nítida. Y esa fe la sostiene precisamente para hacer lo que hace en el capítulo 2 de Éxodo. Jocabed no pudo haber actuado si no tuviera una fe tan grande en Jehová para haber hecho lo que hizo. Entonces, Jocabed, aparte de que era una esclava, aparte de que ella vivió siempre sirviendo en el pueblo de Egipto como esclava, aparte de que tuvo una educación, que esa educación formó en ella convicciones y fue fiel a sus convicciones, Jocabed es una mujer de una grande fe, y esa grande fe nosotros podemos verla operando precisamente en lo que Jocabed hace, haciendo la arquilla, poniendo ahí a su niño, ¿okay?, llevando la arquilla a los carrizales donde estaba la hija del faraón, la hermana del faraón, y en esa fe tan grande, esperando que Dios obrara para que su hijo fuera liberado. ¿Okay? Esa es una. La otra, que también nos habla de la grande fe de Jocabed, es que no tuvo miedo, no tuvo miedo, porque el miedo es la contraria a la fe. No tuvo miedo de esconder a su niño, sino que hizo primero todo lo posible porque este niño creciera a su lado, y luego precisamente hiciera lo que hizo en poner a Moisés ahí. Y entonces, esta grande fe de Jocabed en Jehová da precisamente resultados. Mamá, tenemos que aprender de Jocabed. Mamá, tenemos que mirar la vida de Jocabed. 1, es anónima, porque no aparece en Éxodo capítulo número 2. 2, es esclava. 3, aún en esas condiciones, ella es educada y genera convicciones. Número 4, tiene una fe nítida, clara en Jehová Dios. Y número 5, que es importante, la fe en Jocabed fue operativa.
Y esto tenemos que aprenderlo todos nosotros. Y también tienen que aprenderlo ustedes, hermana, como mamá, que la fe es operativa. La fe no es nominativa, nada más decir yo tengo fe. No, la fe es operativa. La fe nos manda a la acción como precisamente, accionó Jocabed, la mamá de Moisés. Hay algo muy interesante. El nombre de Jocabed significa gloria de Jehová. O bien, Jehová es nuestra gloria. ¿Y qué mejor ejemplificarlo haciendo lo que hizo Jocabed como mamá? Entregando a su hijo en plena confianza al Señor, entregando a su hijo en plena confianza a Jehová y poniendo a Moisés en las manos de Jehová Dios, sabiendo por convicción y fe que de alguna manera Jehová iba a obrar para salvar a su hijo, que en este caso es Moisés. Fe operativa. Hace la arquilla, le pone brea y deja a su hermana vigilando la arquilla. Ahora, esta fe operativa que Jocabed tuvo, tiene sus resultados, y son resultados que son una grande bendición de Dios para la vida de Jocabed como mamá. ¿Cuáles son esos resultados? Esos resultados están precisamente en la narración que sigue. ¿Por qué? Porque esos resultados, primero, lo voy a leer, dice así: la hija de Faraón respondió, quiero leer desde más adelante. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y este es el primer punto que yo quiero resaltar de Jocabed como madre teniendo resultados. Y el primer resultado es que ese niño halló gracia precisamente a los ojos de la hija del faraón, como Moisés halló gracia a los ojos de su madre, Jocabed, porque el versículo número 2 dice: y viendo que era hermoso. Y aquí no hablamos de una hermosura física, aquí hablamos de algo más profundo, de la gracia de Dios puesta precisamente en ese niño. Y es lo que yo quiero puntualizar aquí. Cuando la hija del faraón vio precisamente a este niño, el niño halló gracia ante los ojos de la hija de faraón, porque dice: de los hijos de los hebreos es este. Y ahí tenía dos opciones, simple y sencillamente cumplir con el mandato del faraón y echarlo al río, pero no sucedió. Entonces el primer premio fue que el niño lloraba y halló gracia ante la hija de el faraón. Segunda cosa, dice: entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y aquí está de veras que está difícil, porque el mandato del rey era que el niño fuera echado al río. Pero aquí está la hija del faraón dando, de alguna manera, protegiendo a aquel niño, haciendo lo suyo propio y aceptando de alguna manera que una nodriza de el pueblo que era esclavo viniera para que se hiciera cargo del niño. Y entonces
el gran premio que tuvo Jocabed, la mamá de Moisés, no solamente es que el niño hubiera hallado gracia delante de los ojos de la hija del faraón, sino que ella misma empezara a criar al niño, porque la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esto es importante que nosotros entendamos, y mamás, es importante que lo entiendan. La fe operativa, la fe que acciona, es una fe que tiene respuesta y que tiene premio. Y el premio fue que halló gracia el niño delante de los ojos de la hija del faraón, permitió precisamente que una nodriza viniera y esa nodriza fuera su madre, ¿okay? Y tercero, el privilegio que tuvo Jocabed de criar a su propio hijo recibiendo una paga de la hija del faraón. Y de alguna manera, al recibir esta paga, también recibe la protección de la hija del faraón para que Moisés, siendo criado por una nodriza, que en este caso era su mamá, no pudieran accionar o no pudiera tener efecto el decreto del rey de que ese niño fuera echado precisamente a el río. Y entonces, este es un gran privilegio que tuvo Jocabed, el hecho de criar a su hijo, de que le pagaran por ello y de que su hijo fuera protegido de alguna manera por la hija del faraón. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. Dice así: y la mujer, en este caso es Jocabed, y Jocabed, ¿ok?, tomó al niño y lo crió. Y cuando yo hablaba de que la mujer tiene el gran privilegio de educar precisamente a los hijos y que esta educación empieza en el seno materno, yo quiero llevar este pasaje hasta ese punto precisamente. El niño tenía 3 meses, es un lactante, depende precisamente de los cuidados maternos para poder existir. Es desde siempre que Jocabed cría a su hijo, y particularmente nosotros vamos a encontrarlo que lo cría desde los 3 meses hasta que ella lo entrega a la hija del faraón, hasta que el niño creció. Aquí no dice a qué edad fue Moisés puesto en las manos de la hija del faraón, porque no lo dice. Quisiera yo suponer que fue hasta el destete, a la edad de 3 o 4 años, que Jocabed tuvo a Moisés consigo y después lo entrega a la hija del faraón para que lo prohijara. Y entonces, en esos años que Moisés está en las manos de Jocabed, Jocabed tiene la oportunidad de poner precisamente la enseñanza que ella recibió, en la cual genera convicciones y genera fe, la enseñanza del pueblo de los hebreos, que es, vamos a decir, la religión judía, y que esa enseñanza puesta en el corazón y en la mente de Moisés en los primeros años es lo que sostiene a Moisés, y después, de alguna manera, esa enseñanza da resultado cuando Dios llama a Moisés a que venga a liberar al pueblo de Israel. Moisés tiene un gran privilegio, el ser educado por su madre. Ese es el primero. Y el segundo gran privilegio de Moisés es el que fuera educado por la hija del faraón en todas las ciencias de Egipto. Y entonces aquí vemos la acción de Jocabed como una madre
ejemplar, una madre excepcional, una madre que tiene una fe nítida, pura, puesta precisamente en Jehová. Una fe que opera, una fe que actúa y una fe que de alguna manera Dios premia al darle a Moisés para que ella lo cuide. Quiero terminar con esto. No es fácil ser mamá en estos tiempos, porque no es fácil. No es nada fácil. Hoy las situaciones han cambiado y han cambiado drásticamente. Y a veces los niños de hoy decimos que son desordenados, rebeldes, que no hacen caso, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos madres el día de hoy como Jocabed, si tuviéramos madres con las características que tiene Jocabed, de una mamá que enseña, una mamá que disciplina, una mamá que tiene fe, una mamá que opera con la fe, una mamá que cría en el temor del Señor a Moisés, si tuviéramos ese tipo de mamás, otra cosa serían nuestras sociedades. Hoy, mamás deben de buscar precisamente la dirección de Dios como Jocabed lo hizo. Y no importa cuál era la situación, esclava, trabajando, ¿okay?, bajo el imperio egipcio, con otros dioses, etcétera, etcétera. Ella siempre fue fiel a su fe, siempre fue fiel a su enseñanza. Nosotros necesitamos, y hablo ya ahora sí por todos, necesitamos precisamente seguir el ejemplo de Jocabed como una madre que fue una madre excepcional. Déjeme orar para terminar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, porque a través de la historia de la Biblia, Padre, podemos encontrar a esta mujer maravillosa llamada Jocabed. Y aunque su nombre no aparece, Señor, en Éxodo capítulo número 2, al estudiar tu palabra, Señor, nos damos cuenta, Padre, de quién fue esta mujer hermosa y maravillosa, Señor, que fue la mamá de Moisés y que fue Jocabed. Padre, gracias por esta vida ejemplar. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, nos enseña, Señor, que, Padre, la madre es importante en el hogar, Señor. Y es, Señor, el eje donde se mueve, Padre Celestial, muchas cosas alrededor de ella. Padre, en esta hora yo te pido bendición para cada una de las madres de nuestra congregación, Padre bendito. Señor, que seas con ellas, Padre Celestial. Que mi Dios, cada día, Señor, que ellas enfrentan las situaciones diarias de la vida, Señor, sean influidas por ti, Padre, por el Espíritu Santo, Señor. Y que, Padre, cada día, Señor, nuestras madres puedan generar convicciones, Señor. Pero sobre todo, Padre, puedan generar esta fe en ti, Señor. Que sea, Señor, esta fe la que las sostenga, Padre Celestial. Que sea esta fe, Señor, la que las haga actuar, Padre bendito. Mi Dios, llénalas de valor, Padre Celestial. Y, Señor, que sean, Señor, unas guerreras, Padre Celestial, peleando por el hogar y por los hijos. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades, mamás, que Dios las bendiga. Gracias.